Hola amigos de Arte en tus manos, espero que todos se encuentren muy bien como siempre. Hoy les voy a enseñar a elaborar estos dos faroles en cartón de forma muy sencilla. Los materiales son muy fáciles de conseguir, así que amigos los invito a que me acompañen hasta el final para que hagamos juntos este proyecto. Bueno, entonces aquí tengo algunos materiales con los que vamos a elaborar este farol. Entonces cartón, vamos a utilizar un tubito de estos del rollo de papel higiénico. También vamos a utilizar unos palitos de brocheta. Estos palitos de brocheta que estoy utilizando son más delgados que el tradicional, miren. Este es el tradicional, que es más grueso. Estos son de bambú, son un poco más delgados. Entonces si ustedes consiguen, mejor de estos. Si no, entonces pues trabajan con este, pero preferiblemente con el que es un poco más delgado. Y con estos palitos entonces vamos a trabajar también el cartón y unas velitas de estas de batería. Miren, estas velitas las conseguí, las compramos en estos almacenes de dólar. Entonces ustedes pueden ubicar así, estas velitas de batería, unas velitas gruesas. Bueno, entonces ahora les voy a enseñar cómo vamos a ensamblar estas piezas. Recuerden que en los moldes les quedan en la descripción del video, listo, con sus medidas y bien hechecitos. Listo, entonces ahora ya les voy a mostrar cómo vamos a ensamblar estas piezas. Listo, entonces aquí ya tengo estas 4 piezas que ya les he hecho un corte con anterioridad, tomando en cuenta o tomando como base el molde que ya les mencioné que queda. Entonces aquí ya tiene solamente retirar la pieza, pero quería recordarles que para hacer estos cortes entonces vamos a utilizar el cúter ancho y el cúter punta de lanza. Listo, el ancho pues para hacer estos cortes más largos, miren, estos cortes rectos más largos después de haberlo marcado con lápiz, ¿no? Entonces simplemente tomamos una regla metálica y vamos a guiarnos bien por el trazo que hicimos con un cúter o un bisturí bien afilado, ¿no? Entonces hacemos los cortes largos y con este vamos a terminar de completarlo aquí en las esquinas de pronto. Entonces lo que hacemos es introducirlo y hacer el corte ya acá para completar todos los ángulos, y acá en esta parte curva lo vamos a utilizar solamente guiándonos por el trazo que hicimos, ¿no? Pues ya saben, introducimos y lo vamos haciendo lentamente. Nos podemos ubicar de pronto en el borde de una mesa, ¿no? Y teniendo cuidado de no irnos a cortar la mano porque estamos introduciendo el bisturí, ¿no? Pues ya después de hacer todos esos cortes simplemente le retiramos ya la pieza. Listo, entonces ya con esto así vamos a comenzar a ensamblarlos. Ya les digo el orden en cómo lo vamos a hacer. Listo, después de retirarle esta parte central, entonces ahora lo que vamos a hacer es tomar los palitos que ya les había mostrado anteriormente, palitos de brocheta, y vamos a cortar 6 palitos así de 14.5 que equivalen a esta parte de acá. Esta pieza tiene 15 centímetros así, pero vamos a cortarlo de 14.5, y en uno de los extremos de estos palitos les vamos a sacar un poco de punta, no demasiada, ¿sí? Con un sacapunta le sacamos un poquito para poderlos introducir por estos agujeros. Listo, hay que tener en cuenta que cuando cortemos estas piezas debemos ubicar el cartón que quede el acanalado en este sentido, no que no nos va a quedar así, sino en este sentido, entonces en horizontal. Listo, para que después podamos hacer este procedimiento. Entonces aquí donde hicimos este corte del arco, vamos a ubicar aquí y vamos a introducir el palito para que pase más o menos por esa parte, y al otro lado lo pasamos. Listo, entonces al introducirlo entonces no va a quedar salido. Listo, entonces lo ubicamos todos en esa misma parte donde inicia el arco, y el otro lo vamos a ubicar en la mitad. Podemos hacer una línea guía en todas las piezas a la misma altura para que nos quede igual, y allí entonces vamos a introducir el otro que más o menos queda en la mitad. Miren así. Bueno, donde hicimos la guía lo introducimos para que quede con 2 palitos, miren, para que cada pieza no, son 3 piezas las que le vamos a hacer este procedimiento. Listo, entonces vamos a introducirle a 3 piezas. A una de las caras no le vamos a hacer nada,
y este otro palo que es más largo. Es un palito que vamos a pegar por la parte de atrás, entonces vamos a definir cuál va a ser la cara de todos. Y por la parte de atrás después vamos a tomar este otro palo que tiene 22 centímetros. Entonces lo que hice yo fue tomar la medida de aquí a acá, pero entonces descontándole 1 centímetro. Eso me dio 22 centímetros, ¿listo? Y entonces vamos a ubicar también el centro. Hacemos una línea guía para pegarlo. Entonces voy a pegarlo aquí con un pegamento blanco, preferiblemente. Entonces lo que hacemos para que esto nos dé una mejor fijación, ¿no? Como ya les he explicado. Aplico aquí. Voy a aplicar acá. En la puntica la voy a dejar un poquito de silicona, ¿no? Para que me dé una fijación rápida. Más o menos en el centro del palito también vamos a pegar. Y con la silicona caliente, entonces lo que hago es que pongo un puntico acá en el extremo, si ustedes quieren, o si no, simplemente vamos a pegar con el pegamento blanco. Lo ubicamos allí y vamos a hacer esto entonces con 3 piezas. Vamos a hacer lo mismo. Bueno, ahí ya los pegué. Entonces mientras se seca bien el pegamento, vamos a tomar esta pieza que es la base. Esta tiene 15 por 14.4. Vamos a trazar, vamos a unir aquí los extremos, a trazar una X o una cruz, y para buscar el centro. Ya después de esto entonces vamos a tomar el tubito de papel higiénico y vamos a cortar 2 tiras más o menos de 1,5 centímetros de grosor. ¿Listo? Y entonces vamos a tomar esa tira y ahora sí, utilizando la vela que vamos a colocar en el farol, entonces vamos a mirar cuál es el grosor. ¿Listo? Como el tubito posiblemente no nos alcance para el contorno, entonces por eso corto dos tiras de estas para añadirle un pedazo. Entonces miramos cuál es el contorno, marcamos y le añadimos un pedacito. Aquí a miren, ya le añadí, aquí le pegué un pedacito más de cartón, entonces está bien grande. Entonces miren, simplemente tomamos el contorno de la vela y lo dejamos un poquito más amplio, no lo dejamos exacto, para que él entre fácilmente acá. ¿Listo? Entonces ya sabemos más o menos dónde va y la parte que vamos a dejar de más. Miren, por ejemplo acá queda sobradito, que pueda entrar fácil, pero que tampoco vaya a quedar muy flojo, ¿no? Entonces miren, aquí ya vemos que entra. Entonces lo que voy a hacer es aquí tomar un lápiz y marcar esto, y aquí ya en esta parte entonces aplico pegamento y lo fijo. Bueno, después de tener ya esta pieza así bien selladita, bien cerrada, miren, verificamos, queda bien. Entonces ahora vamos a tomar esta pieza, la base, y con esa X que hicimos nos vamos a guiar para pegar este círculo, este aro. Listo, para que más o menos quede centrado. Entonces ubicamos dónde va a quedar y sencillamente voy a aplicar pegamento blanco o silicona, lo que ustedes quieran. Lo fijamos que quede centrado y lo dejamos allí que seque muy bien. Bueno amigos, ya después de haber pegado este circulito, entonces acá comprobamos queda perfecto. Y ahora entonces vamos con esta pieza que tiene un lado de 15 centímetros y otro de 14.4. Entonces vamos a tomar una de las piezas por la parte de atrás. Miren, esta es la parte de adelante. La parte de atrás pues se nota acá por el palito, está pegado acá internamente. Y vamos a ubicar la parte más angosta, la de 14.4, y lo vamos a pegar así, miren, que esta parte quede hacia adentro, ¿no? Obviamente. Y que quede alineado con esta parte, con esta de acá, esta línea. Listo, entonces teniendo en cuenta siempre el 14.4, lo vamos a pegar centrado, porque va a quedar un pedacito acá libre a cada lado. Listo, ese pedacito corresponde al grosor del cartón. Entonces, como esto tiene 15 centímetros, yo lo que hice fue descontarle 3 milímetros a cada lado, porque este cartón tiene 3 milímetros de grueso. Entonces ustedes también deben tener en cuenta eso, para que descuenten el calibre del cartón. Y lo vamos a pegar entonces centrado y alineado, que nos quede derecho. Listo, y acá lo que voy a hacer simplemente es aplicar pegamento y silicona, y de esta misma manera voy a pegar las otras piezas.
Pues miren, para que me dé una fijación adicional, ¿sí? Queda más resistente este farol. Y acá la silicona siempre la tenemos que trabajar bien caliente para que nos dé tiempo. Lo que estamos aplicando en diferentes puntos, siempre trabajamos con la silicona bien caliente, pues eso nos da tiempo. Listo amigos, entonces miren, acá lo ubicamos, presionamos que quede el espacio al lado y lado, y aquí en la parte de abajo bien alineado. Listo, que nos quede derecho. Entonces sostenemos así y esperamos a que ya seque. Ya después de que esté fija esta parte, entonces vamos a tomar las dos piezas que también le hicimos lo de los palitos por la parte interna, obvio, que nos quede en la parte interna los palos, y vamos a pegar entonces primero una y después la otra. Listo. Entonces vamos a tener en cuenta de que le vamos a aplicar silicona y pegamento tanto en esta parte de aquí como en la parte interna de acá. Listo, entonces esta parte y esta parte, para después entonces pegar esta pieza, que todo nos quede bien alineado, ¿no? Miren, tanto aquí que quede a la altura que es, y acá esta pieza que quede recta también. Listo, y de la misma manera hacemos el otro lado. Bueno, ya cuando está bien fijo, entonces lo que nos falta es pegar esta parte. Esta parte ya queda alineada, entonces debemos pegar ya esta tapa. Entonces aplicamos acá pegamento o silicona y fijamos la tapa que nos quede bien alineadita, tanto a la altura como en el ancho, ¿no? Acá. Miren que acá quede bien, y en la altura también, no nos vaya a quedar corrido. Esto, entonces aplicamos acá en esta parte y fijamos. Listo, después ya de haber pegado esto, miren, ya queda armado. Entonces vamos a tomar los triángulos que sacamos, y estos triangulitos los vamos a ubicar por la parte de atrás, ¿sí? Vamos a definir cuál es la parte de adelante, cuál es la parte interna, y vamos a tomar un poco de cinta de enmascarar, esta cinta de papel, y vamos a comenzar a pegarlos. Entonces los alineamos, miren, que nos quede aquí bien alineadito, y simplemente lo que hacemos es pegar la cinta para que queden unidos. Listo, pues vamos a fijarlos así uno a uno. Primero los alineamos muy bien, que nos quede bien, y entonces ya después vamos a armar el techito o la parte de arriba del farol. Listo, entonces los voy a pegar. Bueno, ya después de tener esto así listo, miren la parte de acá arriba y esta parte, entonces vamos a tomar de esta cinta y le vamos a comenzar a pegar en todas las partes donde se ve los agujeritos del cartón. Todo esto, miren.
Entonces lo vamos a cubrir. Aquí en esta parte también le podemos poner cinta. Por ejemplo, en estas partes de acá, simplemente lo que hacemos es colocar la cinta y de pronto cortarle el pedacito para que ya doble bien allí. ¿Ven? Ya después este sobrante lo podemos quitar. Así fácilmente lo quitamos y vamos a comenzar a pegarle en todo el contorno donde se ven los agujeritos, en esta parte, en esta partecita también, porque lo vamos a estucar. Entonces vamos a hacerlo de esta manera, pero también les voy a explicar otra forma de hacerlo. Listo, pero entonces debemos cubrir todo esto con cinta, esta parte también, y ya les voy a mostrar otro que tengo adelantado. Este es más pequeño porque como tengo velas de diferente tamaño, entonces quise hacer de pronto dos. Si ustedes quieren pueden hacer tres, el otro un poquito más bajito. Simplemente el tamaño de acá, de esto es exacto, solo que menos altura. Entonces miren cómo se ve. Entonces debemos colocar cinta así en todo el contorno para poderlo estucar y que nos quede bien trabajado. ¿Listo? Entonces miren, ahora vamos a trabajar en este, que es lo mismo como les digo. Aquí está la tapa de arriba, ya con la cinta, entonces queda así. Entonces ya a este, que puede ser el pequeño o puede ser el otro, si ustedes van a hacer uno nada más, entonces siguen con el que ya estaban trabajando. Listo. Y a este entonces le vamos a aplicar una capa de estuco para que le dé textura. Bueno amigos, aquí ya dejé pasar un día completo para que se secara bien este estuco que apliqué. Miren que en la parte interna no apliqué, no veo necesario, pero si ustedes quieren pueden aplicar también en toda la parte interna. Yo solo apliqué en el exterior, aquí en estas paticas, aquí en la base, para darle un poquito más de refuerzo. Sí lo hice por la parte interna, y en la tapa de arriba lo hice por la parte de arriba nada más, exterior, en la parte interna no. Entonces ya ustedes deciden si quieren hacerlo, y pues no le apliqué nada porque también quiero mostrar otra forma de elaborar este farol. Listo, entonces van a ser dos formas, y ahora lo que vamos a hacer es tomar pintura de color negro y vamos a cubrir toda la totalidad del proyecto. Listo. Bueno amigos, aquí entonces ya terminé de pintar, ya quedan las dos piezas pintadas con las tapas, ¿sí? Con la parte de arriba, y ahora lo que voy a hacer es comenzar a decorar. Vamos a hacer diferente decoración tanto en este como en este, para que ustedes tengan dos opciones. Listo, entonces en este
que fue el que no estucamos, ¿sí? Simplemente armamos la estructura y la pintamos. Entonces a este le voy a colocar de esta cuerda de yute, miren. Entonces en todo el contorno de las ventanas, miren, acá en este contorno también voy a utilizar de este yute para pegarlo aquí en esta parte. Miren que aquí tiene estas canales que quedaron. Entonces en esa canal o en esa ranura voy a aplicar silicona y vamos a pegar una tira de esta cuerda de yute, para que me tape esa parte. Y después también voy a pegar aquí en esta parte, aquí solamente un trozo y después otro trozo. Acá lo podemos pegar completo, o si quieren pueden pasarlo por encima. Bueno amigos, entonces ya vieron cómo colocarle el cordón así en el contorno, en todos estos bordecitos de las ventanas. Aquí en la parte de arriba también lo hacemos con cuidado, sin hacer mucha presión. Esto nos va a ayudar a fijar más esta tapa, por lo que solamente estaba con la cinta, entonces va a ayudarla a fijar más. Listo, entonces esto lo vamos a hacer de esta manera, y el otro voy a utilizar pintura dorada. Podemos descargar un poco el pincel en un trapito y vamos a comenzar a aplicar en todos el contorno, todos los contornos, en estos bordes también, todos los ángulos. Vamos a darle unas pinceladas así. Puede ser con el pincel, haciéndolo hacia adentro. Entonces vamos a tratar de no pintar mucho este palito, o si ustedes lo quieren pintar también, ¿no? Pues, sí, también quedaría, se podría ver bien. Miren, pues vamos a pintar todos los bordecitos, absolutamente todo lo vamos a pintar con este dorado. Miren aquí. Listo, vamos a darle este efecto entonces metalizado. Vamos a hacerlo entonces en todos los contornos, todos los bordes, aquí en la parte de arriba también.
Primero lo hacemos en este sentido, después lo hacemos en el otro. Miren, así, y acá en el borde también. ¿Listo? Principalmente es así. Entonces vamos a hacer esto en todos los ángulos. Ya después decidimos si ustedes quieren lo dejan así, o también le podemos aplicar un poco a estos palitos. Miren, ya si ustedes quieren que se vea más, pues entonces le aplican más. Eso ya va en gusto. Entonces es dos formas de decorar, de hacer y de decorar estos faroles. Miren, estos son unos faroles decorativos para interior, para la casa. Entonces vamos a terminar de hacerlo. Entonces hacemos este de esta manera y este de esta otra manera. Si lo van a hacer los dos faroles, ¿no? Si solamente quieren hacer uno, entonces ustedes ya deciden cómo lo quieren decorar. Bueno, aquí entonces ya terminé. Miren, entonces le apliqué la pintura en todo el contorno, aquí en los palitos, la parte de arriba de la tapa. Le pegamos la cuerdita de yute, miren, en todas las ventanitas, en el contorno de las ventanas y acá arriba. Ahora ya, entonces vamos a comenzar a decorar. Ya, ahora también vamos a pegar esta pieza aquí. Recuerden que la vamos a fijar. Pero entonces antes de fijarla voy a comenzar a decorar. Para esto entonces voy a utilizar diferentes materiales. Voy a utilizar por ejemplo esta cenefa de yute. Pueden conseguir de esto o yute así, el costalito que ustedes se pueden conseguir, o de pronto algún otro material que a ustedes les guste. Listo. Entonces, vamos a cortar una tira. Esta tira debe alcanzar a dar la circunferencia, el contorno. Debe alcanzar para cubrir o para que nos alcance a ocupar todo el contorno del cuadro. Listo, de la base. Acá entonces lo voy a doblar a la mitad, o si ustedes tienen uno más delgado, utilizan más delgado. Simplemente es para pegarlo en la base y lo voy a ubicar así en la parte de aquí adentro. Miren, así. Podemos también aplicar algo de silicona si quieren, para que se sostenga. Entonces lo vamos a ubicar así para que nos quede en el fondo. ¿Listo? Entonces lo voy a ubicar y le voy a poner unos cuantos punticos de silicona. Bueno, así, miren, entonces fijamos la tela en la base. Hay que tener cuidado porque nos podemos quemar, ¿no? Entonces yo con un pincel o con un palito podemos ir presionando, ¿no? Para que no pongamos las manos y nos vayamos a quemar cuando apliquemos silicona, porque le apliqué silicona para que quede fijo. Voy a tomar unas esferas también, estas navideñas, y las vamos a colocar acá, así. También tenemos la velita que vamos a utilizar de batería. La velita va en el centro y simplemente con esto vamos a colocar esferas. Listo, para que quede así en el contorno. Miren, que decorado en el contorno de la base. Entonces, para que nos quede así de esta manera, y en la parte de arriba, en la tapa, esta tapita la vamos a fijar. Entonces vamos a tomar acá les muestro, vamos a tomar silicona caliente y aplicamos bien en el contorno. Después fijamos, listo, que nos quede bien pegadito. Sostenemos, lo mantenemos allí presionado hasta que pegue. Bueno, acá entonces ya le pegué la tapa. Ahora vamos a decorar sin pegarle todavía la tapa. Entonces vamos a tomar unas cuantas ramitas de guirnalda. Miren, aquí les voy a mostrar. Simplemente, pronto ustedes tienen una guirnalda que ya no usen, o pueden comprar una guirnalda y sacarle algunas ramitas. Acá le saqué, salen las ramitas así, y esto simplemente lo que vamos a hacer es pegarlo acá en la base. Miren, así. Vamos a darle vuelta. Aquí los voy a colocar así nada más, pero entonces le podemos poner algo de silicona para que él se fije. Listo, entonces así unas cuantas ramitas.
No es necesario llenarlo por completo, pero sí que se vea adentro, que sea así. Listo, entonces ya las voy a pegar para que me queden fijas, no se muevan. Entonces lo que podemos hacer de pronto para que ustedes vean cómo es tomar la ramita, pegarla en la esquina, ¿sí? Tomar la ramita, ponerle un punto de silicona, algo de silicona acá en la esquina, pegarlas en las esquinas, miren. Así queda bien también. Listo, entonces tomamos, las pegamos en las esquinas, así. Al final de pronto ponemos una o dos más, así. Listo, entonces esa es la idea. Bueno, miren, entonces así le pegamos en el fondo las ramitas para que nos quede así decorado. Y voy a utilizar dos piñas. Estas piñitas las vamos a pegar aquí internamente. Esta es la parte del frente del farol, entonces simplemente lo que vamos a hacer es aplicar silicona y pegarlas aquí. Listo, para que nos quede algo así, nos queda así a ambos lados. Miren cómo queda. Entonces le pego las dos piñitas así en la parte de la cara frontal y voy a tomar tres esferas de color rojo pequeñas, las vamos a pegar acá en la parte interna. Listo, entonces acá simplemente en la base vamos a aplicar algo de silicona y las voy a ubicar aquí en diferentes puntos. Una acá, voy a pegar otra por aquí y otra por acá. Miren, tres partes. Listo, así. Miren cómo queda. Listo, así. Y pues le ponemos la velita, nuestra vela de batería, que obviamente ya después la sacaremos por acá, por la parte de atrás, ¿no? Y nuevamente entonces vamos a pegar, aplicamos la silicona y pegamos la tapa. Bueno amigos, y aquí entonces ya están los faroles terminados con esta decoración. Y ahora viene el punto especial, que es colocarle una decoración acá arriba, y para esto voy a utilizar unos moños. Miren, tengo estos dos moños que Lili los enseñó a hacer. Este moño base, solo el moñito base, miren, en esta cinta y en esta otra. Hay un video en el que enseña a hacer este moño base, listo, sin estos accesorios, ¿no? Solamente el moñito. Entonces aquí les dejo el enlace para que ustedes visiten el video y aprendan cómo hacerlo fácilmente. Miren que estos moñitos no sirven para hacer este tipo de decoraciones, ¿no? Entonces a esto le podemos añadir, por ejemplo, yo le coloqué esta piña, le coloqué unas ramitas de las mismas que coloqué en esta parte, de esta plantica o esta frutica, no sé cómo se llama, que siempre se ve en la parte navideña, ¿no? Y le coloqué unos pedazos de papel de alambre craft, ¿sí? De este alambre de papel craft, para dar una decoración adicional. Y entonces armé este moño para pegarlo en esta parte. Acá les voy a mostrar. Miren, es para pegarlo aquí, para darle un toque más navideño, un toque especial a este farol. Listo, y este otro moñito entonces lo vamos a pegar acá. Lo que hice fue añadirle una esfera de las rojitas de estas mismas fruticas, la ramita o un cordón dorado. Listo, pues así los organicé para que quedaran diferentes, ¿no? Y entonces solamente es pegarlo acá en la parte de arriba. Aplicamos algo de silicona aquí, lo pegamos y lo sostenemos y organizamos un poco que quede bien. Listo, entonces voy a pegarle a cada uno su moño para que veamos ya cómo quedan listos estos faroles. Bueno amigos, así que han ya terminado los dos faroles decorativos para nuestros hogares. Miren cómo se ve, quedan muy bonitos, diferentes formas de elaborarlo. Entonces quiero que de pronto tomen las ideas, que le harían, de pronto que le cambiarían y nos pueden comentar. Listo, muchas gracias por acompañarnos como siempre. Si les gustó este video, regálenme su like, compartan este video en sus redes sociales y un abrazo fuerte para todos como siempre. Muchas gracias por acompañarnos y nos volvemos a ver aquí con un proyecto más en su canal Arte en tus Manos.